Me da un enorme gusto recibir al todavía secretario de Hacienda, Arturo Herrera. A partir del 15 de julio habrá un reemplazo en la Secretaría y el presidente López Obrador ya anunció que va a nominar a Arturo Herrera como el próximo gobernador del Banco de México. Arturo, ¿cómo está, secretario? Muy buenas noches. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Gracias, secretario, qué buena onda que vino aquí a despedirse sí. Como secretario de Hacienda. Rol, sí. Exactamente. Se va el 15 de julio. El 15 trabajo todavía, el primer día de mi reemplazo, que ya anunció el presidente, será Rogelio Ramírez de la O, será el 16 de julio. Tengo que darle crédito que la última vez que vino aquí usted dijo que la economía mexicana iba a decrecer 8.5%. Sí es. Contra lo que decían la mayoría de los pronósticos que ya hasta ponían en 2 dígitos la caída. ¿Tuvo usted razón? No, nosotros una cosa que tratamos de hacer en los últimos años es ser muy precisos, o sea, ser muy transparentes con los pronósticos que estábamos teniendo. Antes había una tradición y yo trabajé cuando era un economista pequeñito en Hacienda y se tenían 2 pronósticos, el que se mandaba al Congreso y el pronóstico interno, y ahora lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos que somos muy cuidadosos, técnicamente solventes, pero en ese sentido está también la credibilidad de la Secretaría de Hacienda. Desde luego. ¿Y ahora qué pronóstico tiene? Bueno, nosotros... Para este año, ¿no? Me refiero. Nosotros lo hemos revisado 2 veces, una de ellas formalmente. Nosotros esperábamos originalmente un crecimiento del 4.2%, pero siempre fuimos muy claros que había una variable que era incierta en el momento en que dimos a conocer esto en septiembre 8, y era la vacuna, ¿no? Sí. En ese momento no habíamos hecho el primer contrato y no había una sola vacuna que hubiera sido aprobada. Y lo que teníamos claro es que se iba a hacer entonces el piso. En el 1 de abril hicimos la primera revisión formal con 5.3%, y ahora de manera informal hemos venido comunicando a los diversos actores y el mercado que estamos esperando alrededor de 6.5%. Con todo y ese crecimiento no vamos a recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? No vamos a recuperar los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero este incremento de casi 2 puntos porcentuales entre el 4.2 y entre el 4.6 y el 6.5 que estamos esperando representa en actividad económica 500,000 millones de pesos adicionales. El empleo representa 400,000 empleos adicionales y en recaudación representa alrededor de 60,000 millones de pesos adicionales. Que son muy buenas noticias. Son muy buenas noticias y yo le preguntaría, secretario, ¿cómo está el tema de las finanzas públicas? Que digamos es una de sus principales responsabilidades. ¿Hubo endeudamiento, no hubo endeudamiento? Ahí veo que hay un debate de si realmente hubo endeudamiento o no el año pasado. Bueno, yo creo que es un debate falso, ¿no? A ver. El endeudamiento tiene 2 formas de medirse, y ahí es donde creo que está habiendo confusiones en la conversación, en la discusión. La primera es el techo de endeudamiento autorizado por el Congreso. Autorizan un monto específico en pesos, que eran alrededor de 700,000 millones de pesos. Y luego eso se mapea a una relación deuda-PIB. Entonces, por ejemplo, si nosotros aumentamos la deuda en 700,000 millones, pero el PIB cayó 8.7, entonces la deuda como PIB aumenta, aunque no haya habido ningún peso adicional sobre lo que estaba autorizado. Entonces, ¿qué va a pasar este año? Estamos diciendo justo que va a crecer 6.5, teníamos estimado 4.2, entonces esta brecha se va a cerrar de manera importante, aun cuando no nos estuviéramos desendeudando. Entonces, como proporción del PIB, digamos, están en los objetivos de mantener las finanzas públicas sanas, digamos, equilibradas. Sí, yo creo que nosotros tomamos una serie de decisiones al inicio de la pandemia que en retrospectiva fueron acertadas, ¿no? La pandemia pegó primero en los países de las economías avanzadas, después de Asia. Hay una semana clave en todo el estudio de la pandemia, que es la semana del 20, de hecho es una semana y un día, para ser preciso. Es del 23 de enero al 28 de enero del año pasado. En esa semana se dieron los primeros casos de COVID desde Estados Unidos y Canadá hasta el Reino Unido, Francia, España, Italia y los países escandinavos. Entonces, como fueron los países que primero les llegó, son los primeros países que dieron una respuesta. Fue el aislamiento social, el cierre de la actividad económica, pero también tener una respuesta muy fuerte en términos de estímulo fiscal, con estímulos del 20 al 30%. Entonces eso se volvió como la respuesta canónica que tenía que hacer.
pero los países de ingresos medios como nosotros tenemos condiciones muy distintas. Y nosotros fuimos mucho más cuidadosos. Hay otros países, no voy a nombrarlos, pero hay otros países que tuvieron endeudamientos importantes y que hoy están teniendo problemas incluso con la urgencia de pasar una reforma tributaria. Sí, Colombia muy claramente, ¿no? Perú una caída del 12%. Sí. Entonces, nosotros estamos saliendo con finanzas públicas sanas, robustas. Tuvimos un incremento en el año 2019 y para el 2020, sin saber que iba a haber la pandemia, hicimos una serie de reformas de administración tributaria, la consolidación fiscal, la ley antiabuso, etc. Sí. Todo eso nos dio 1.3% adicionales de recaudación, que son como 260,000 millones de pesos. En medio de una crisis. Así es. ¿No? Entonces, este año, que ya no es un año de crisis, traemos ese incremento más el incremento natural. Vamos a tener como 400,000 millones de pesos adicionales de ingresos con respecto al 18, y entonces eso nos hace sentir cómodos y a mí me da la tranquilidad de que voy a entregar cuentas buenas. Déjeme preguntarle, porque usted decía que efectivamente en los países desarrollados regresó el keynesianismo, y regresó con fuerza, hay que decirlo, ¿no? Tal vez desde el 2009, ¿no? Desde la crisis. Totalmente de acuerdo, pero ahora más, ¿no? Los niveles de gasto público que estamos viendo para estimular las economías no los habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Así es. Secretario, ¿no? Ahora, usted dice, esto funciona, este keynesianismo, esta idea de estimular el crecimiento económico a partir del gasto público, funciona para los países desarrollados, pero no para los países en vías de desarrollo, o las economías, vamos a llamar emergentes, de ingresos medios como México. Sí, entonces hay dos características que hacen que sean completamente distintos, y que es la combinación de la política monetaria y la política fiscal como están allá. Si uno ve la política monetaria, la tasa de interés más alta, que era la de Estados Unidos y Corea, antes de la pandemia, era 1.25. Sí, sí. Para abril estaba en cero. En cero. Y para algunos países es negativa, como Alemania, Suiza. Sí. Entonces eso quiere decir que estos países se pueden endeudar y no pagan intereses. Tienen que pagar la deuda, pero están pensando que la van a pagar a 30 años. En cambio nosotros, la tasa de interés en México, la de referencia es 4.25. A la que levantamos nosotros dinero, puede estar 5.56. Déjame hacer un cálculo rápido. Si nosotros nos hubiéramos endeudado como algunos de esos países en 20% del PIB, eso hubieran sido alrededor de 5.5 billones de pesos. Por una tasa de 6%, eso serían 300,000 millones de pesos adicionales en pago de intereses. 300,000. Pero a lo mejor la economía no hubiera caído tanto con los estímulos. No necesariamente, te voy a decir, algunos porque eso es lo que tiene que ver con la otra parte de los estímulos. En las economías avanzadas, básicamente lo que hicieron fue un programa ampliado del seguro de desempleo. Un seguro que ningún país en desarrollo tiene. Y en un país como nosotros, donde el 57% de la población está en el sector informal, ni siquiera sabemos dónde trabajan. Pero apoyar a las empresas es algo que se ha criticado mucho el gobierno del presidente López Obrador, que no, a la hora de la crisis no apoyó a las empresas. Y estoy hablando, desde luego, de las pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, no de los grandes, ¿no? No, yo a las micro y pequeñas dimos créditos por alrededor de 50,000 millones de pesos. No es un asunto menor, sobre todo considerando los márgenes de maniobra que tenía el gobierno. Nada es suficiente en una crisis como esta. Ni siquiera en Estados Unidos o en Alemania lo que han hecho los gobiernos fue suficiente para mitigar en su totalidad lo que pasó en esos países. Ahora, lo que sí creo es que nosotros tomamos una serie de decisiones que están resultando acertadas. Por ejemplo, apostamos mucho antes al tema de la vacunación con un doble objetivo. El objetivo claramente de salud, pero también como una herramienta, la principal herramienta de recuperación económica. Y claramente la actividad económica hoy, incluso el empleo, está al 98% prácticamente de lo que teníamos antes de la pandemia. Nos está yendo mejor que algunos otros países. Ahora, en cuanto a las finanzas públicas, secretario, dice, yo me voy, entrego buenas cuentas, están estables, van a tener 400,000 millones, por lo que nos dijo, de ingresos, que les da un colchón. Pero también había dicho, y creo que la última vez que lo platicamos, que sí se necesitaba una reforma impositiva, una reforma a los impuestos, que sería para la segunda parte del sexenio.
Ya no le va a tocar. Ya no me va a tocar. Así que le tocará a Rogelio Ramírez de la O. Pero sigue pensando que sí se necesita. Ya no me va a tocar y por eso tengo que ser muy prudente en lo que expreso. Pero yo hay una cosa de la que estaba convencido y hoy más. Sí. Y a mí me parece que la discusión sobre cuánto tiene que recaudar el país no debe empezar sobre cuánto estamos recolectando, sino qué es el tipo de país que necesitamos. Si nosotros queremos un tipo de país más equitativo, con sistemas de salud y educación más robustos, con una política aún más contundente de lucha contra la pobreza, etcétera, pues eso lo tenemos que costear. Y eso es lo que tendríamos que, en función de eso, yo creo que se necesita una conversación, un diálogo a nivel nacional. Sí, claro. Y ahora, Por ese diálogo está desde los años 70, secretario, usted sabe. Sí, pero se da en coyunturas muy específicas. Y te voy a decir qué me preocupaba a mí y que fue una preocupación que afortunadamente no se materializó. Nosotros acabamos de pasar por una de las elecciones más competidas en la historia. Yo creo que nunca habíamos tenido 15 gubernaturas al mismo tiempo que la totalidad de la Cámara Baja y casi el 80% de las alcaldías. Las más grandes de la historia, claro. Y aunque fue una elección muy competitiva, no me parece que hay heridas entre los partidos. Hay temas entre los propios partidos y hay temas con el INE, pero no hay temas entre los partidos. Así es que me parece que ese es un ingrediente que permitiría avisorar que si hubiera la voluntad, tal vez se podría llegar a algún acuerdo. En esta segunda parte. En esta segunda parte, sí. Lo que pasa es que ahí entra ya la política, yo sé que ese ya es otro tema, pero sí le pregunto, ¿sería bueno hacer una reforma fiscal en medio de un proceso de recuperación? Y se lo pregunto por lo que pasó en Colombia, ¿no? Sí. Yo creo que ustedes han de haber leído con mucho detenimiento lo que pasó en Colombia. Sí, yo tengo amigos muy cercanos en Colombia, además. Pero lo que pasa es que, y estamos hablando hipotéticamente. Sí, claro, lo entiendo. Se pueden aprobar reformas fiscales que entran en vigor después. De hecho, una de las discusiones más interesantes que se dio en Estados Unidos en la crisis de la Gran Recesión en el 2009, y que es parte de los elementos que se está tratando de retomar ahora en la conversación. Allá se hablaba, por ejemplo, decir, bueno, vamos a dar, no sé, 10% de estímulos fiscal del PIB, hagamos una reforma que nos vaya a recuperar eso, pero que entre en vigor, por ejemplo, en el 2011. Es decir, lo que haces es mantienes en equilibrio el presupuesto en el largo plazo, pero no lo empiezas a cobrar cuando la economía está todavía herida. Pero sí tienes el acuerdo, porque si no el acuerdo, una vez que ya saliste de la crisis, es más difícil cuando ya no urge llegar a él. Entonces hay formas técnicas en las que se puede resolver ese asunto. En Estados Unidos, como recordarás, el presidente Biden estaba proponiendo 1.1 trillones americanos, 1.9 billones de dólares acá, que iban a ser pagados básicamente con endeudamiento y aprovechando que las tasas están en el piso, pero tenía originalmente un programa de 3 trillones norteamericanos, 3 billones mexicanos de dólares en infraestructura que iba a pagar con incrementos en los impuestos. Entonces aún ellos reconocían que hay parte del gasto que se tiene que hacer que tiene que tener una fuente estable. Hay un problema de inflación, secretario. Eso sin duda, yo sé que eso quizá está más en la cancha de su próximo encargo, pero ¿cómo lo ve como secretario de Hacienda? El último reporte es 6.02%, si no me equivoco, bueno, de inflación anual. Bueno, primero es parte de mi responsabilidad también. De hecho, yo soy miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Soy el presidente de la Comisión de Cambios, la que administra las reservas. Y yo creo que hay una discusión que se está dando muy importante a nivel internacional, muy álgida en Estados Unidos, por cierto, donde se está tratando de distinguir si los efectos son transitorios o son permanentes. Entonces, ¿qué cosas estamos viendo nosotros en México? Nosotros estamos viendo, voy a empezar por los que son más claramente transitorios. Estamos viendo incrementos, o vimos incrementos en los últimos 2 meses, en el precio de las computadoras, en el precio de las televisoras, en el precio de los escritorios, en el precio del material de limpieza, cloro, aspiradores, etcétera, que claramente está ligado a la pandemia, al hecho de que los niños están tomando clases y las familias que pudieron comprar otra computadora porque tienen que tomar en 2 grados, comprar otro escritorio, pasan más tiempo en la casa y pues hay que limpiar más porque se ensucia más. En la medida en que la vacunación vaya progresando, ese tipo de aumentos en los precios van a disminuir. Ahora, en la medida en que la vacunación vaya progresando, también va a haber otros precios que van a aumentar. Claro.
aerolíneas, restaurantes, hoteles cuyos precios han estado muy deprimidos van a aumentar. Hay otro tipo de precios que claramente es un efecto temporal. Por ejemplo, hubo una sequía y hubo problemas de producción de maíz y de algunos otros granos que además trajeron problemas en el precio del ganado. Ese se va a resolver porque el fenómeno de la niña ya lo dejamos atrás. Y entonces, esos hay que tomárselos con un granito de sal. Ahora, hay algunos que son de un poquito más de mediano plazo y unos de largo plazo que son con los que uno tiene que estar preocupado. ¿Cuál es el de mediano plazo? En la pandemia se dio una escasez global de microprocesadores. Y el microprocesador se utiliza en todo, hasta los autos. Sí, los coches están... Y estamos viendo incrementos en los precios de los autos. Está habiendo un esfuerzo muy grande por incrementar la producción global, pero tarda alrededor de 2 años en ponerse desde que se diseña a producir una nueva planta. Entonces vamos a tener este tipo de presión por los próximos 2 años. Y hay otros precios que no tienen que ver con la tasa de interés necesariamente su solución. Por ejemplo, ha habido aumentos importantes en el gas LP y la pregunta que se están haciendo muchas gentes, incluyendo, por ejemplo, la COFECE, si no es un tema de concentración en ese mercado. Y esos son temas que ¿La gasolina, secretario? La gasolina yo no le veo un problema porque hay una política muy clara. Vamos a suponer que el precio hubiera sido 20 y que estamos esperando una inflación de 3.5, entonces nada más va a haber un incremento de 3%. Pero en el ínterin, si el precio del petróleo baja, entonces baja a 18, después va a tener un incremento. Pero ahorita están subiendo los precios de los commodities. Sí, pero el precio de la gasolina nosotros sí lo controlamos. Porque cuando el precio sube mucho, hay un impuesto, el impuesto, el IEPS, que se puede disminuir. Pero lo van a acabar subsidiando, secretario. Sí, pero hay... Cosa que es tremendamente regresiva, hay que decirlo. O sea, subsidiar la gasolina es subsidiar a los más ricos de este país. Sí, no, y hay 2 problemas a ellos. Esta política se empezó a hacer, yo diría, pues hace como 25 años. Y en ese momento nosotros estábamos pasando por niveles de inflación distintos a los que tenemos ahora. 60% en el 95, con la historia de haber tenido en los 80s a lo mejor niveles de más de 100%, por lo menos en algunos meses. Y se pensó que el precio de la gasolina tenía que ser un ancla que ayudara a fijar la inflación. Pero efectivamente, en una primera vuelta, efectivamente la inflación, el subsidio a la gasolina puede ser regresivo, pero no necesariamente en una segunda vuelta. O sea, la gente a lo mejor no tiene auto, pero se traslada en pecero, etcétera, y todo eso le va a pegar. A mí me parece que efectivamente en algún momento vamos a tener que ir pensando cuál es el tamaño óptimo del subsidio a la gasolina, pero tiene que ir acompañado de una política de que incremente la disposición del transporte público. Pues sí, bueno, y eso inevitablemente nos lleva otra vez al tema de los impuestos, ¿no? Porque para tener transporte público, pues se necesita recursos por parte del Estado, ¿no? Ahora, déjeme, rápidamente termino con este tema de la inflación. ¿Qué le parece el debate en Estados Unidos con el tema de la inflación? Hay quienes piensan que se está sobrecalentando la economía de Estados Unidos con tantos apoyos fiscales y que esto va a terminar en una altísima inflación para Estados Unidos. Sí. Mira, a mí me pareció un debate fascinante, interesante, y uno de los privilegios de estar en la posición que yo tengo es que puedo conversarlo directamente con algunos de los actores. Y este último debate ha tenido una característica muy especial, que es que se ha venido dando de manera muy álgida entre miembros del mismo Partido Demócrata. Correcto. Digamos, Larry Summers, ¿no? Larry Summers, que fue pues secretario del Tesoro con Clinton y que fue asesor de Obama, piensa que la economía se está sobrecalentando y está siendo muy vocal en ese sentido. Y por el otro lado, gente como Janet Yellen y como Jay Powell piensan que hay que tomárselo con un granito. Te voy a contar un poco cuál ha sido mi conversación con ellos. A ver, eso está interesante. A lo mejor sin decirte qué fue con quién. Primero, la hipótesis de Summers es que el estímulo fiscal es tan grande que va a cerrar la brecha del producto, es decir, el desempleo, todo lo que hay se va a cerrar muy rápido y la economía se va a sobrecalentar. Es correcto. Un poco lo que le decía yo a él y lo que le decía a los otros es, ojalá que tengamos ese problema. O sea, básicamente quiere decir que la crisis se acabó. Se acabó, claro. ¿No? Sí, que la economía está en pleno uso de sus facultades, ¿no? Así es. Pero un segundo punto que hice con él y él lo retomó lo reconoció hasta cierto punto, pero también lo hice con Janet Yellen y ella lo tiene muy, muy claro,
es que la parte del estímulo que va asociado al gasto de infraestructura toma tiempo. Es decir, porque a menos que tengas un proyecto listo y licitado, claro. O sea, en el diseño de los proyectos te puede llevar, si te vas muy rápido, 7, 8 meses, preparar las bases de licitación 5 o 6 meses, la licitación pues 4 meses, ahí firmas el contrato y ahí empiezas. Entonces puede ser un tema de años. Entonces este rezago entre que tomas la decisión y que se traduce en un estímulo de la economía puede tomar cierto tiempo. Y por otro lado, algunos de ellos lo que están diciendo, Jay Powell lo dijo de una forma muy interesante, dijo, un punto no hace una tendencia, ¿no? Entonces, si tú ves la economía y de repente ves algo, no se preocupen, hay que tranquilizar. Ahora, déjeme preguntarle, regresando a México, fascinante, yo me podría pasar un buen rato hablando de este tema de la inflación y el crecimiento económico, pero déjeme regreso a México. Se va usted como secretario de Hacienda, parte importantísima en las finanzas públicas, lo que genera también mucho debate, secretario, es Pemex. Pemex se dice que es un hoyo negro de las finanzas públicas, que se le echa dinero bueno al malo. ¿Cuál es el saldo en términos de Pemex? O sea, para ser absolutamente honestos, en realidad es al revés. O sea, en realidad nosotros hemos venido recaudando de Pemex todavía en este año, donde no tenemos la plataforma que se tenía hace 20 años, donde se llegó a producir 3.4 millones de barriles por día, ni los precios están arriba de 100. Ya estamos en 70, por cierto, bastante por arriba de lo que habíamos estimado en $42. Aún así, nos deja casi 4 puntos del PIB, de los cuales 2 son para el gobierno federal. Así es que en ese hoyo negro, en realidad venía en la otra dirección. Quienes estábamos ordeñando. Era la vaquita, Así es. Y luego, pero eso es explotación y producción de crudo. Así es. Todas las demás divisiones de Pemex son un desastre, secretario. Pierden dinero. Refinación es un barril sin fondo. A ver, ahí hay efectivamente cosas que hay que corregir. Mira, te voy a decir una que me tocó ver de muy cerca. Hace pues exactamente unos 3 meses acompañé al presidente, y de hecho llegué un poquito antes, a ver la refinería de Tula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos refinando el petróleo, se van produciendo distintos tipos de derivados, gasolina, diésel, pero también combustóleo. Que es lo que queda hasta abajo, ¿no? Y el combustóleo no nada más es lo que queda hasta abajo, sino que es lo más barato. Claro. Entonces, por ejemplo, la tasa de rentabilidad, si no mal recuerdo, de la refinería de Tula, podría pasar de 1% como al 17 o al 18% si se pone una coquizadora, que es lo que estamos haciendo, de tal forma que en lugar de estar produciendo combustóleo, estemos produciendo diésel, ¿no? Entonces yo creo que parte de lo que estamos viendo en el sector de la refinería y también en Pemex en general es la falta de inversión que se tuvo en el pasado. Y hay razones que tienen que ver con lo inmediato, pero no con el largo plazo, que a veces explican por qué se subinvierte. Te doy el ejemplo extremo. Una inversión en aguas profundas. Entonces, el porcentaje de bateo en aguas profundas es como del 25%. Quiere decir que de 4 veces que exploras, en una aparece. Te tardas más o menos 2 años y medio, 3 años. A partir de entonces, empiezas a preparar todo para producir. Te tardas desde el día 0 hasta que sale el primer barril de petróleo, se puede tardar 8, 9, 10 años. Entonces, no lo justifico, pero puedo entender que alguien en el pasado haya dicho, entre hacer una inversión que me cuesta hoy y que va a llegar 2 o 3 sexenios después, pues mejor llevo el gasto a otro lado. Y parte de eso es lo que llevó a Pemex a la situación que está hoy. Pemex tiene 3 problemas básicamente. A ver. Un problema es que está sobregrabado. Si nosotros vemos el EBITDA de Pemex, está justo entre Shell y Chevron. ¿No? Siempre se han quejado de eso los de... Uno está sobregrabado, otro está sobreendeudado. Pues parte del problema es cómo irlo desapalancando para que esté en situación competitiva. Y la otra, que es probablemente un resultado de los 2 anteriores, está subinvertido. Bueno, yo agregaría que está mal administrado, pero ese ya es otro Seguramente tema. Se puede manejar mejor. Así es. Pero en ese sentido, sí le deja al próximo secretario, digamos, uno de los retos es el tema de las finanzas de Pemex, supongo. Finanzas tienen que ver con el ingreso y gasto. Hay temas adicionales de financiamiento, que es distinto de finanzas, que es cómo se opera en el mercado. Pero yo creo que
Esta es probablemente una de las áreas que más conoce Rogelio. Sí. Él ha estado dándole seguimiento de manera muy puntual al sector energético. Y por cierto, sí, efectivamente hay preocupaciones puntuales sobre Pemex, pero a lo mejor el mercado en realidad tiene más preocupaciones con el sector de electricidad, etcétera, que sobre Pemex. Así es. Déjeme una última pregunta sobre Pemex. ¿No sería conveniente convertir la deuda semisoberana de Pemex a deuda soberana del Estado mexicano? En realidad, ¿no se ahorraría? En realidad ya estamos haciendo parte de eso. ¿Sí? Nosotros lo tenemos que hacer de forma cuidadosa, callada y discreta, porque si no se mueven los precios del petróleo. Pero te puedo decir algo que abiertamente ya se comentó, que es estaban bonos de Pemex por vencerse por alrededor de 6,000 millones de dólares. Si Pemex los hubiera entrado a refinanciar, los hubiera estado teniendo que pagar a 7 millones de dólares, a 7%. 7%. Nosotros entramos a liquidarlos directamente. Por atrás lo que puedes tener es que nosotros tuvimos que levantar ese dinero por algún lado, y entonces es una forma... quizá 3, es 4%. Exactamente, es una forma indirecta de hacer lo mismo a lo que tú te estás refiriendo. Secretario, déjeme, me voy rápido al tema de su próximo encargo. Sé que no puede hablar mucho, todavía tiene que ser ratificado por el Senado, yo no tengo duda de que lo van a ratificar. La gran pregunta ahí que muchos se hacen es si Arturo Herrera, viniendo a ser secretario de Hacienda, subordinado del presidente López Obrador, va a tener una postura independiente en el Banco de México, ahora en un banco que es autónomo del Poder Ejecutivo. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, yo no tengo la menor duda, y yo creo que el presidente tampoco. Yo creo que de hecho una de las intenciones del presidente al nombrarme fue que quedara claro que era alguien, él proponía a alguien que es técnicamente solvente y que es independiente en su forma de pensar. No fue extraño que el presidente a veces discrepara, incluso públicamente, de mí. Por el otro lado, ya ha pasado curiosamente en México. Hay muy pocos ejemplos a nivel internacional de secretarios de Hacienda que se van a un banco central, pero no es extraño en México en la historia reciente. Ya pasó el caso de Ortiz y el caso de Agustín Cárdenas. Y fueron dos muy buenos gobernadores. Claro, pero además los dos estaban exactamente en la misma situación. Fueron nombrados por el presidente en ese momento. Y yo creo que el presidente también entiende algo que es muy importante. Uno de los pilares más importantes de la economía, pero también de la política social, es tener una tasa de inflación controlada. Absoluto. O sea, algo que se ha probado es que si la inflación afecta a todos, pero afecta a los más pobres. Los muy ricos tienen forma de coberturas, tienen activos en otras monedas, etcétera. A quienes más afecta es a las personas con menores recursos. Y esa es probablemente la preocupación más importante del presidente, asegurarse que la pobreza va disminuyendo, etcétera. Y en esa ecuación, una inflación a niveles muy bajos es completamente de acuerdo, y creo que eso le queda claro al presidente López Obrador, pero sí se enojó con el tema de los remanentes de este año, ¿no? Que generó de hecho una controversia entre el Poder Ejecutivo y el Banco de México. En lo personal yo leí los argumentos de los dos lados y me convence más lo que decía el Banco de México. El propio Gerardo Esquivel lo explicó muy bien. ¿Qué opina al respecto? Primero, yo creo que esta es una discusión que salió de proporción. Sí. Porque básicamente como operan los remanentes es el Banco Central tiene unas reservas que para propósitos prácticos podríamos pensar que son 200,000 millones de dólares, un poquito menos, 190, pero 200,000 millones de dólares. Entonces, eso, si estuviéramos en el tipo de cambio de hoy, valuados a 20 pesos por dólar, son 4 billones de pesos. Sí. Ahora pensemos, hagamos un ejercicio hipotético y muy drástico, pero para que me calcule los números rápido, que hubiera una devaluación del 50%, es decir, que pasara a 30 pesos por dólar. El valuado a pesos, esos 4 billones, se convierten en 6 billones. Claro, correcto. Y de ahí es donde se calculan los remanentes. Sí. Ahora, cuando nosotros pasamos en febrero del año pasado de 18.5 pesos por dólar a 25.3, los remanentes potenciales que podía haber eran enormes. Eran como de 500,000 millones de pesos. Y ahí empezó la discusión. Pero el tipo de cambio se fue bajando, llegó arribita de 20, y los remanentes que podían haber estado en discusión en realidad eran muy pequeñitos. Entonces a mí me parece que hay razones para entender por qué se detonó la conversación, pero ya no había muchas razones para darlo cuando... ¿Lo acabó entendiendo el presidente?
Yo creo que lo acabó entendiendo. Digo, porque usted como secretario de Hacienda supongo que sí, por supuesto. Explicárselo. Él lo entiende perfectamente. Hay un tema que no entendía, que decía, cuando hubo con algunos de mis predecesores, pues siempre se les dio, ¿no? Entonces ahora sí hay un argumento técnico, lo quieran, pero el caso es que a mí no se me da. Esa es la lógica con la que él entró a analizar este problema. Bueno, pero entonces yo creo que si el presidente va a ser muy respetuoso de las decisiones de la Junta de Gobierno con respecto a la tasa de interés, porque lo que conviene que se mantenga la inflación, pero hay otros temas, ¿no? Que podría, el tema de las reservas, por ejemplo. Muchos creen que el presidente en algún momento le va a echar mano a las reservas del Banco de México. No puede, por cierto, pero... No puede, pero además cuando ha hecho alguna referencia en ese sentido, es en lo opuesto. Sí. Él sabe que las reservas es uno de los garantes del tipo de cambio y que con eso no se juega. Hizo alguna reflexión hace algunos meses donde si son las reservas del país, no son de un solo... No, yo creo que él jamás pretendería jugar con eso. Es jugar con fuego. Para terminar, secretario, yo quiero decir, y lo he escrito, que México se ve bien comparado a otros países de América Latina. Digo, no es que estemos en jauja, no es que pero si uno voltea a ver al vecindario de América Latina, la verdad es que México se ve bastante bien, ¿no? Yo creo que hay dos cosas muy importantes o dos dimensiones donde nos vemos bien. Nos vemos bien en la parte macroeconómica, en las finanzas públicas, una recuperación que va muy bien. Tomamos una decisión que en retrospectiva fue muy buena de comprar muchas vacunas y de diversos tipos porque no sabíamos cuáles iba a funcionar. Desafortunadamente, pues para el mundo, vemos como en algunos otros países está habiendo rebrotes, etcétera. Sí, las que compraron las chinas, ¿no? Como en China. Así es. Pero hay una segunda dimensión que es menos reconocida, con la que yo tengo que ser cuidadoso, como la planteo, pero que un colega tuyo, el director editorial de uno de los periódicos más importantes del mundo, me dijo hace 2 semanas. Me dijo, cuando él, un periódico europeo, ve lo que estaba pasando en América Latina, lo que estaba viendo era polarización y conflictos en muchos países. En Perú, por menos de medio punto, hay posiciones extremas o hasta la derecha o hasta la izquierda. Lo mismo en Ecuador, en Chile, que fue el país, yo creo que fue ejemplo de mucho. Hay una distribución del ingreso que es peor que la mexicana y está habiendo tensiones. Bueno, y a ver qué constitución sale de ahí, ¿eh? Exactamente. En Brasil, complicado el panorama con la pandemia. Argentina, que además desafortunadamente les tocó con una crisis de deuda, con una crisis económica. Entonces yo creo que nosotros, aun cuando tenemos nuestros problemas y todo, claramente no son los que estamos viendo en el resto de nuestros pares. Sí, por eso la verdad, y aquí lo hemos dicho varias veces, que los extranjeros están más optimistas de México que los propios mexicanos, ¿no? Mira, se ve en la inversión extranjera directa. Yo creo que todo el mundo opina, pero hay quienes opinan con dinero. Y la inversión extranjera directa está siendo muy amplia y muy generosa. ¿Algo más que agregar, secretario? No, yo creo que lo único que diría es un poco la pregunta que me hiciste. La autonomía del Banco de México es muy importante. Y hay algo que en algún momento el presidente López Obrador dijo con mucha intención cuando hizo el anuncio, y a algunos se les pasó. Cuando se está refiriendo a mí me dice un órgano autónomo, así como diciendo, lo tengo claro. Cosa que no le gustan mucho los autónomos, pero en el caso del Banco de México yo creo que es más respetuoso, digamos. Yo creo que ha habido excesos también en México. Si uno ve la estructura, y tú eres un politólogo, si uno ve la estructura de otros países, hay pocos órganos autónomos. Por ejemplo, típicamente en Estados Unidos el equivalente a la Comisión Federal de Competencia es del Ejecutivo. Es un Ejecutivo. Ahora, uno también tiene que reflexionar porque se les dio la autonomía y era una profunda desconfianza de lo que el Ejecutivo tenía que hacer. Y eso es lo que tenemos que corregir. Sí, bueno, pues muchas gracias, secretario. Yo creo que hizo usted un fantástico trabajo como secretario de Hacienda en la peor crisis económica después de la Gran Depresión de los años 30, se dice fácil. Ya le veo algunas canitas por ahí que le han salido. Y le deseo muchísima suerte, secretario, como gobernador del Banco de México. Estoy seguro que el Congreso lo va a ratificar y pues va a estar por lo menos 6 años al frente de una de las instituciones que más admiro yo el Estado mexicano, como es nuestro Banco Central.
Sí, una institución muy sólida, con un equipo de primera. De primera. Tienen un servicio profesional de carrera de facto, la gente pasa mucho tiempo ahí, están muy bien entrenados. Yo estoy muy entusiasmado de poder trabajar con ellos. Y bueno, creo que entra con una junta de gobierno pues muy buena también, ¿no? Va a estar sabrosa la discusión. Sí, diverso, por primera vez en la historia con 2 mujeres. Así es. Los conozco a todos, primero porque soy miembro de la junta de gobierno, pero algunos, cuando menos a 3 de ellos, los conozco de cuando menos hace 10 o 12 años. Pues le agradezco mucho, secretario, y mucha suerte. Gracias por la invitación, me dio gusto estar contigo.